Sean todos bienvenidos. De veras, es un agrado, es un halago para mí verlos aquí en este lugar. No hay otro lugar mejor que este, en donde podamos tener una relación con Dios. Donde a través de este estudio que hoy tendremos, estemos tomados de la mano de Dios y que cuando salgamos de aquí podamos nosotros ir con Él, siempre con Él. Para mí es, híjole, la palabra de Dios, no sé cómo decirte qué es para mí. Pablo decía, con Cristo estoy crucificado. Con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Así puedes decir tú también igual. Entonces, vamos a tomarnos de la mano del Señor y vamos a hacer lo que Él quiere, lo que Él desea de cada uno de nosotros. Seamos obedientes a Él. Le doy la bienvenida a mis hermanos que nos verán también a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Preparémonos. Vamos a tomar nuestras Biblias en la mano. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de los Efesios, la carta a los Efesios en el capítulo 4 y los versos del 1 al 3, nada más en esta tarde. Capítulo 4 de la carta a los Efesios del apóstol Pablo, en los versos del 1 al 3, por favor. Y nos pongamos un momento de pie más. Y entonces sí nos sentemos cómodamente para escuchar esta palabra que el Señor nos ha puesto en mi corazón y que yo creo que nos va a servir de mucho a todos. Él honra a quienes le honran, dice la Escritura. Aquellos que están en cama postrados quisieran levantarse, o aquellos que están en una silla de ruedas quisieran levantarse y no pueden. Pero tú que puedes, ponte sobre tus pies. Él agradece porque Él honra a quienes le honran. Dice la Escritura en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, pero en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a orar. Señor, gracias, porque eso es a lo que tú has venido, Señor, a sembrar el amor en nuestros corazones. Eso es a lo que tú has venido, Señor, a rescatarlos, porque al ser echados de tu presencia por nuestra desobediencia, Señor, vivíamos lejos de ti, pero hoy tú nos has reconciliado, Señor Jesús. Al pagar por nuestra maldad, saldaste nuestra deuda. Ahora te ruego, Señor, que nos ayudes a darnos cuenta que nos debemos a ti, porque por ti somos, por ti existimos y por ti, Señor, es todo. Tú eres el que satisface cada necesidad de nosotros. Eres el que nos sigue dando vida, Señor. Muchas gracias. No tenemos con qué pagar para ser agradecidos. Solo entregar un corazón a ti, Señor, que haga las cosas que te agradan. Ahora, Señor, te pido el denuedo, la gracia para poder hablar de ti, para poder hablarle a mis hermanos de lo que tú quieres, Señor. Que mis labios, Señor, y mi boca, Señor, mi lengua sean utilizados para eso. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.
cómo caminar dignos del Señor. ¿Por qué caminar dignos de Dios? Es algo que yo me preguntaba cuando leía este pasaje. ¿Por qué caminar dignos? ¿Cuál es el propósito de caminar dignos del Señor? ¿A qué vino Cristo a la tierra? A conformar su iglesia. ¿A qué vino Cristo a la tierra? Él vino a rescatarnos. Entonces, cuando Él vino, Él dijo también, consumado es. El propósito para el que había venido aquí a la tierra estaba consumado. Su propósito fue venir, entregar su vida por cada uno de nosotros para morir. Porque acuérdate que dice la Escritura, el pecado, la paga del pecado es muerte. Y alguien tenía que morir por cada uno de nosotros. Ese era el propósito. Pero su propósito en el ministerio que Él empezó era que nosotros tuviéramos esa relación con Él al conocer su palabra. Y ese trabajo, esa responsabilidad nos la dejó a todos nosotros. Tenemos que llevar el evangelio. Acuérdate que Él dijo, por tanto, toda autoridad me ha sido dada en la tierra, en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Si tú no conoces la Biblia, ¿cómo quieres hacer discípulos? Tenemos que entender que ese es el trabajo, la responsabilidad que tienes tú y que tengo yo. No es nada más del pastor o del evangelista, es tu responsabilidad y la mía de hacer discípulos, enseñarles lo que nuestro Dios quiere. Entonces, el propósito de caminar dignos es parte en eso, pero una sola cosa quiere nuestro Dios, la unidad, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo en este verso 3. Entonces, nuestro propósito de caminar dignos de la vocación a que hemos sido llamados por Dios es la unidad. Es la unidad. Entonces, todos nosotros tenemos que permitir que la paz gobierne nuestras vidas. La paz gobierna, porque Él lo dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz tiene que gobernar nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Yo quiero decirte una cosa. La paz tiene que habitar en todos nosotros. La unidad espiritual a la que está hablando el apóstol Pablo, no la creamos nosotros, la iglesia, porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo. La unidad espiritual la ha creado el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que se ha preocupado por crear esa unidad para conformar su iglesia. Y lo dice el apóstol Pablo en su carta primera a los Corintios 12:13. Él dice en ese pasaje que un solo cuerpo, dice, porque por un solo cuerpo, por un solo Espíritu Santo, dice, vamos a leerlo, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por lo tanto, a todos se nos ha dado de beber de un solo Espíritu. La unidad la crea el Espíritu Santo. Y dice en el verso 20 de este mismo capítulo, aunque somos muchos,
los miembros del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es uno solo. Ahí está, mira. Somos muchos los miembros, tú y yo. Somos parte del cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo es uno solo. Cristo está conformando un solo cuerpo, porque tú y yo somos hermanos en Cristo, de la familia de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Bueno, dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos 8:9, si es que en ti habita el Espíritu Santo. Mira, ahí está, vamos a leerlo. Porque si no habita el Espíritu Santo en ti, tú no eres de Dios, no eres del pueblo de Dios. 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ti, porque si no habita en ti, tú no eres de Dios. Y para que habite el Espíritu Santo en ti, tenemos que seguir un orden que y no me adelanto. Esta unidad de la que está hablando Pablo, como una sola familia que somos, es por la que tanto oró Jesús con tanto fervor en aquel aposento alto, antes de ser traicionado, antes de ser arrestado. ¿Te acuerdas que en la oración sacerdotal 17:11 ya decía que todos seamos uno como el Padre en él? El apóstol Juan lo habla en su oración sacerdotal, capítulo 17, verso 11 y versos 21 al 23. Nos vamos a dar lectura, así quiero que le demos lectura, por favor. Dice en este pasaje, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Te fijas? Qué maravilloso está orando por nosotros Jesús. Padre Santo, dice el verso 11, ahí está. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Me brinco al 21 y al 23. Y sigue diciendo, para que todos sean uno. Tú y yo tenemos que ser uno, como Cristo en Dios Padre y el Padre en Cristo. Así nosotros tenemos que ser uno. Cuando Felipe, apóstol, después de que Tomás le ha preguntado, ¿cómo sé que a dónde vas a ir si no sabemos qué destino vas a tomar? Le dice a Jesús Tomás. Pero Felipe le dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Felipe, tanto tiempo he estado contigo que no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y eso es lo que Él quiere, nuestro Dios. Jesús, cuando está orando por nosotros, que seamos uno, porque el Espíritu Santo habita en ti, en mí, en los que le amamos, en los que queremos caminar como Él quiere. Que todos seamos uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, también ellos sean uno, nosotros seamos uno, para que el mundo nos vea diferentes. Eso es lo que quiere Jesús. Sigue el 22, por favor. Mira, la gloria que me diste, la gloria del Espíritu Santo estará en ti, por eso se manifiestan los prodigios, los milagros, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Te acuerdas cuando Pedro y Juan iban a la oración? Lo narra el libro de los Hechos, capítulo 3. Aquel cojo que se ponía a pedir limosna a la entrada del templo. Le pedía limosna a Pedro y a Juan, pero ellos no traían que darle. ¿Pero qué le dijo Pedro? Lo que tengo te lo doy. Levántate sobre tus pies en el nombre de Cristo. Y se levantó. Entonces eso es lo que le está diciendo, la gloria que me diste, Él nos quiere dar a cada uno de nosotros. Y tú tienes que recibirla, tenemos que recibirla esa gloria. Nuestro Dios nos ama de esa manera, nos quiere dar solo lo mejor. Dice el 23.
para que Él esté en nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. De esa manera estaba orando por nosotros ya Jesús, por ti y por mí. Y si de esa manera estaba orando, entonces ¿cómo le vamos a responder nosotros a Él? Bueno, ahora nuestra responsabilidad consiste en guardar la unidad que Cristo quiere, como la familia que somos en Cristo, en guardar la unidad. ¿Cómo? Siéndole fieles de la manera digna de la vocación a que fuimos llamados, para manifestar a Cristo ante el mundo por nuestra forma de conducirnos, de comportarnos. Por eso te decía hace ratito lo que el apóstol Pablo escribía en sus cartas a los Gálatas 2:20. Si tú vas a dar a conocer al mundo que por tu conducta, por tu comportamiento, Cristo habita en ti a través del Espíritu Santo, entonces tú puedes decir lo mismo. Gálatas 2:20, ahí está, mira, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí, y se entregó por ti. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso las cualidades de las que habla el apóstol Pablo aquí en Efesios 4:2 deben estar en ti. ¿Cuáles cualidades? La humildad. Reconoce tus limitaciones, tus debilidades y obra en ellas. La mansedumbre, no seas arrogante. La paciencia, soporta sin alterarte. Jesús lo hizo y estaba en un suplicio. El amor, el gran mandamiento, el segundo grande mandamiento dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo con el mandamiento nuevo que nos dejó Jesús? Cuando Él dijo, un mandamiento nuevo te doy, que ames como yo amo, dice el Señor. Ese mandato te lo doy, ama. Ámense ustedes mismos como yo les amo. ¿Lo estamos haciendo? ¿O seguimos como el perro y el gato? Seguimos ofendiéndonos, criticándonos en el chisme, en la envidia. Dice el apóstol Pablo en su carta primera a los Corintios 1:10, que estemos perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Mira, ahí va a estar. En la parte del final dice que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estamos de esa manera unidos todos nosotros. Tú y yo somos familia y tenemos un solo Padre que está en el cielo, que es nuestro Creador. Cuando tú ofendes a uno de los hermanos, no lo estás ofendiendo a él, lo estás ofendiendo al Padre que está allá en el cielo. Entonces, ¿por qué estar peleándonos continuamente nosotros, ofendiéndonos nosotros? Cuando lo que quiere nuestro Dios Padre es que nos amemos los unos a los otros. Pero déjame decirte una cosa. Cuando tu ego o nuestro ego sea el centro de nuestras vidas, mientras nuestros sentimientos y derechos sean el interés personal de nuestras vidas, en la iglesia jamás habrá unidad.
Y eso lo aborrece nuestro Dios. Eso lo aborrece nuestro Dios. Pablo dice que el vínculo que mantiene la paz, o mejor dicho, el vínculo que mantiene la unidad es la paz. Lo está diciendo. El vínculo que mantiene la unidad es la paz. Ahí está en Efesios 4:3. La paz es el cinturón espiritual que nos rodea a todos nosotros y que nos une como el pueblo santo que somos de Dios. Y Pablo describe este vínculo de paz en Filipenses 2:2, cuando nos dice que en ti y en mí debe haber la misma manera de pensar, que en ti y en mí debe haber el mismo amor, que en ti y en mí debe haber las mismas metas, el mismo parecer. Ahí está, mira, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, siendo unánimes, sintiendo una misma cosa. Que haya en nosotros la misma manera de sentir, de pensar, de parecer, las mismas metas. Pero sobre todo, sigue diciendo lo más importante el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses 3:14. Colosenses 3:14. Lo más importante es que nos amemos los unos a los otros, porque el amor nos mantiene unidos. Ahí está, mira. Sobre todo, vístete del amor. Es el vínculo perfecto. El amor nos mantiene unidos, mis amados. Déjame decirte una cosa. La humildad hace nacer la mansedumbre. La mansedumbre da luz a la paciencia, pero la paciencia hace brotar el amor. Estas 4 características cumplen la función de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Por eso en ti debe estar la humildad, debes ser humilde. Reconoce tus limitaciones y tus debilidades y ponlas en obra. Seamos mansos, no mensos. Seamos mansos, no arrogantes. Seamos pacientes, soporta como Cristo lo soportó, porque Él nos dio ejemplo. Pero llénate del amor de Dios, que fue derramado en aquella cruz del Calvario. Llénate del amor, llenémonos del amor de Dios y verás cómo nuestras vidas van a cambiar. Y cada día podremos irnos a dormir en completa paz si en nosotros hay estas características que Cristo quiere. Y para eso tenemos que tener la relación con Él. Estas virtudes, y hablo de la humildad, hablo de la mansedumbre, la paciencia y el amor, son las que desarrollan la unidad en la iglesia. Y estas son, cuando están en nosotros, un gran testimonio, un poderoso testimonio que tenemos para mostrarlo al mundo frente a la falta de unidad que hay en el mundo. Por eso debemos trabajar para mantener la paz. Tenemos que esforzarnos para trabajar y mantenernos unidos tú y yo en la unidad del Espíritu que Cristo ha creado. Tenemos que hacerlo. Y vuelvo a insistir, no estar como el perro y el gato, más peleándonos entre nosotros. Nosotros tenemos que trabajar para mantener esa paz. Quiero decirte, Cristo derribó todas las barreras que existen en los hombres. Todos podemos ser salvos, todos podemos ser salvos.
porque todos somos preciosas personas para Dios, criaturas hermosas para Dios. Y por eso Él entregó su vida por ti y por mí, por todos los que le amamos. Hoy yo creo que debemos salir diferentes de este lugar, entendiendo qué es lo que quiere nuestro Dios, de ti, de mí. ¿Cuántas veces los malos pensamientos llegan y a través del pensamiento tú le avientas rayos y centellas a algún hermano, cuando tú debes bendecirle? Quiero decirte una cosa. Cuando nos acercamos a Cristo, o mejor dicho, a Dios a través de Cristo, nos volvemos nosotros todos iguales, porque no somos mejores ni peores, sino simplemente cuando nosotros nos acercamos a Dios a través de Cristo, somos aquellas personas con necesidad del perdón de Dios. Así de sencillo. Cuando tú creíste en Cristo, en aquel momento cuando tú y yo creímos en Cristo y que lo aceptamos y que lo recibimos como Salvador y Señor de cada uno de nosotros, porque ese es el requisito para ser hijos de Dios: confesar y creer que Cristo es el Señor de nuestras vidas, nuestro Salvador personal. Cuando nosotros lo hacemos, en ese momento nuestro cuerpo, óyeme bien, nuestro cuerpo se convierte en el templo del Dios viviente. Ponme por favor 2 Corintios 6:16. En el momento en que yo confieso a Cristo como Salvador y Señor, en ese momento mi cuerpo se convierte en el templo del Dios viviente. Ahí está, 2 Corintios 6:16, dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré en nosotros, en nuestro cuerpo, porque somos el templo del Dios viviente. Ahí está. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, dice el Señor. Qué hermoso que te des cuenta, que nos demos cuenta de lo que nuestro Dios hace cuando yo confieso a Cristo. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o qué no te das cuenta que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿O lo ignoras? Ahí está, 6:19. ¿O ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual no es de nosotros? Ahí está, mira, nos lo ha dado Dios, nos lo ha prestado Dios para vivir, y que no es de nosotros, dice el 20, porque fuimos comprados a un precio, no con oro ni con plata, con la sangre preciosa de aquel que la derramó como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque son de Dios. Válgame Dios. ¿Cuánto pisoteamos su palabra? Tiene razón cuando le dijo a David: porque me has menospreciado, ahora la espada no se apartará de su casa. Nosotros conocemos lo que Él desea, y sin embargo, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo tendremos contento? ¿No estamos hiriendo su corazón con tanta desobediencia? ¿Piensas que tu cuerpo te pertenece? Mira, ahí está, 1:18 y 19 de 1 de Pedro.
Ahí vas a encontrar, fuimos comprados, dice 1 Corintios 6:20. Pero Primera de Pedro 1:18, capítulo 1, versos 18 y 19, ahí encontramos la respuesta a este pasaje que dice: glorifica tu cuerpo porque fue comprado, sabiendo que fuimos rescatados, fuimos comprados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. El 19 dice: sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo pagó el precio de nosotros. ¿Cómo le estamos pagando a Él? ¿De qué manera le estamos respondiendo a Él, a lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros? ¿De qué manera? Entonces hoy sabemos que en el momento en que yo recibo a Cristo, mi cuerpo, porque lo confieso como mi Salvador y Señor, mi cuerpo se convierte en el templo del Dios viviente, en el templo del Espíritu Santo. Pero también en ese momento nos convertimos en miembros del pueblo de Dios y de su iglesia. En este momento debemos dejar atrás toda división, toda diferencia, todo prejuicio. Y lo único que debe existir en nosotros es el espíritu de unidad, de paz, de amor. Eso es lo que debe haber ahora en nosotros. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros no caminamos en el Espíritu? O al menos no todo el tiempo. Con demasiada frecuencia dejamos que el yo y la vieja vida vuelvan a aparecer en escena con sus viejos vicios, los prejuicios, las quejas, el orgullo, las diferencias, la crítica, la arrogancia, o por las ofensas, las heridas están ahí, las sacas a relucir, la envidia, las comparaciones, el desagrado, el renegar. Y todo esto como resultado trae una catástrofe para la iglesia. Eso es lo que trae para la iglesia. Aparece la división, aparecen los disturbios de la paz, los disturbios de la unidad del espíritu. Pero yo creo que sí notaste lo que el apóstol Pablo está hablando en este pasaje de Efesios 3, de 4:3. Una palabra: solícitos. Que significa que seamos diligentes, que nos ocupemos en trabajar por la unidad de la iglesia y no que la estemos dividiendo. Eso es lo que quiere nuestro Dios, que pongamos nuestro mejor empeño, nuestro mayor esfuerzo para unificar la iglesia. La única forma de caminar como es digno de la vocación a que hemos sido llamados es trabajar por la paz y la unidad del Espíritu. Es la única forma. Dios está conformando nuestra casa para que podamos convivir en amor y en la unidad de su Espíritu. Eso es lo que está haciendo nuestro Dios en esta casa. Eso es lo que está haciendo en nosotros. Por eso debemos entender que Él está transformándonos. Porque déjame decirte, algo que hiere mucho el corazón de Dios es la división entre nosotros. Y la división destroza la iglesia de Cristo.
no es mi iglesia, no es tu iglesia, es la iglesia de Cristo. Y la división entre nosotros destroza la iglesia de Cristo. Por eso debemos tener cuidado. Recuerda, Él está creando cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué Él espera que nosotros un día en su presencia vamos a vivir en amor y en la unidad del Espíritu Santo? Eso es lo que busca nuestro Dios de cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo, vuelvo con aquel pasaje de 1 de Corintios 1:10. 1 de Corintios 1:10. Pónmela, por favor. Dice, os ruego, dice el apóstol Pablo, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te fijas de qué manera lo está pidiendo? Con qué humildad lo está pidiendo el apóstol Pablo. Os ruego a todos nosotros que hoy estamos escuchando, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos una sola cosa, una misma cosa, y que no haya divisiones entre nosotros, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que nosotros haya el mismo amor, las mismas metas, el mismo parecer. Que estemos unidos en el amor de Dios, porque el amor es el que nos mantiene unidos. Mis amados, yo les animo a que ustedes puedan comprenderlo. Tú no eres cualquier gente. En tu casa habita el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es santo. Y la recomendación que tenemos es que seamos santos como Él es santo. Y la santidad significa que somos separados para Dios. Somos apartados para Dios. Entonces, Él quiere que nosotros estemos de la mano del Señor. Ponte de pie. Te decía hace un momento que cuando tú has recibido a Cristo y lo confiesas como Salvador y Señor, tu casa, y no hablo de tu casa donde te resguardas del frío, de la lluvia, donde vas a reposar la noche. No, estoy hablando de tu cuerpo, porque esa es la casa espiritual. Tu espíritu vive ahí. Y ahora el Espíritu Santo tiene que estar ahí. El Señor dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Porque el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. No solo es el Espíritu Santo el que habita en ti, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, es el Dios Trino, el que habita en nosotros, porque nuestros cuerpos fueron comprados, no con oro ni con plata, con la sangre del Cordero. Recíbelo, confiésalo como Señor y Salvador. Cierra tus ojos y renueva tu fe. Y con tu boca audible, dilo, porque recuerda, Jesús, nuestro Dios, sí conoce nuestros pensamientos.
pero el diablo no puede leer nuestros pensamientos. Yo te animo a que lo hagas audible para que él escuche que en este momento tú has renunciado a él. Cuando tú confiesas a Cristo Jesús como Salvador y Señor, tú estás renunciando a él. Dile con tu boca: Señor Jesús, te agradezco porque tu sacrificio me perdonó. Hay mucha maldad en mi corazón y tú la conoces. Hoy quiero que entres en mi vida y hagas un lavado, una limpieza de mi corazón. Quiero ser para ti, quiero servirte únicamente a ti. Por eso te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Qué maravilloso es estar tomado de tu mano. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí en aquella cruz. Ahora, Señor, te agradezco, y con la autoridad que tú me has dado, oíme bien, enemigo de todos nosotros, llamado diablo y Satanás, a ti me dirijo. Y en este momento no me enfrento a ti en mis fuerzas, me enfrento a ti en el nombre de Jesús. Todo espíritu de división se va. Todo espíritu de queja, de crítica, de chisme se va de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Todo espíritu de envidia, de comparaciones, de queja, de arrogancia se va de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Porque, Señor, tú has conformado una iglesia perfecta y nosotros somos miembros del pueblo de Dios y de tu iglesia santa. Y queremos vivir unidos a ti, Señor, como tú lo has querido, en el vínculo de la paz, en la unidad del Espíritu Santo, porque, Señor, eso es lo que estás esperando de nosotros. Gracias, Jesús, porque en ti podemos confiar y en ti, Señor, esperamos solo cosas buenas. Y sé, Señor, que toda división se ha ido de nuestra casa en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios Padre. Amén.